A ver, 11 de julio de 2010, Johannesburgo. Hay momentos, sabes, que definen la historia de todo un país. Y para España, bueno, pues ese momento se congeló justo ahí, en el minuto 116. Imagínense la escena por un segundo. 90.000 personas en el estadio rugiendo, millones en sus casas al borde del infarto. Y el héroe, el tipo que acaba de marcar el gol, no oye absolutamente nada. Silencio total. Y aquí está lo curioso, ¿no? El contraste brutal entre la mayor explosión de alegría que se recuerda y el vacío que sentía por dentro la persona que la provocó. Esta historia, claro, va mucho más allá. Hoy vamos a meternos de lleno en la figura de Andrés Iniesta, el héroe silencioso. Vamos a intentar descubrir al hombre que le regaló a todo un país su momento de gloria más grande, mientras él, en la más absoluta soledad, estaba librando su batalla más dura. Venga, vamos al lío. Porque esto, en realidad, no va solo de ese golazo, que también. Esto va de la lucha que hubo justo antes, de una depresión tan profunda que le quitó las ganas de vivir. Y va, por supuesto, de esa camiseta de ese homenaje a su amigo fallecido, Dani Jarque, que al final lo conectaba todo. Pero claro, para entender de verdad al hombre, tenemos que irnos al principio de todo, a un pueblo muy pequeño, de menos de 2.000 personas, llamado Fuentealbilla, en Albacete, porque es ahí precisamente donde arranca esta historia. Con solo 12 años, el cambio en su vida fue brutal. Dejó atrás a su familia, una familia humilde, con un padre albañil que estuvo ahorrando meses para comprarle sus primeras botas, y se mudó a 500 kilómetros de casa. Su primera noche en la Masía, él mismo la ha descrito como la peor noche de su vida. Se sentía completamente solo, abandonado, un crío frágil empapando la almohada en lágrimas, en un mundo que le parecía de gigantes. Pero fíjate, en mitad de toda esa soledad, de repente pasó algo. Hubo un momento clave que iba a cambiarlo todo. Su trayectoria y, de paso, la historia del fútbol. Y la pregunta es, ¿qué momento fue ese? Pues no fue un partido, ni un gol. Fue una simple frase, casi un susurro en un entrenamiento, que básicamente lo señaló como el futuro del Barça. Hay que imaginarse la escena. Un joven Pep Guardiola, que era el capitán y el alma del Barça, se gira hacia Xavi y le suelta esta profecía sobre ese chavalín que estaban viendo entrenar. En ese preciso instante, Iniesta dejó de ser solo una promesa. Pasó a ser el heredero de toda una filosofía de juego. La presión tuvo que ser sencillamente inimaginable. Y a partir de aquí su carrera es una dualidad constante. Por un lado, un éxito en el campo que no tenía precedentes, y por otro, una batalla tremenda fuera de él, contra el rival más duro que existe, la propia mente de uno. Es que su palmarés es abrumador. 9 ligas, 4 Champions, 2 Eurocopas, el histórico sextete de 2009 y, cómo no, el Iniestazo, ese gol imposible en Stamford Bridge que es pura historia del Barça. O sea, lo ganó absolutamente todo lo que se podía ganar. El nivel de exigencia era brutal. Su carrera es una auténtica montaña rusa de emociones. En mayo de 2009 toca el cielo, ganando el triplete. Pero solo 3 meses después, la muerte repentina y trágica de su amigo Dani Jarque lo hunde en un infierno personal. Y de ese pozo, de esa oscuridad, consigue salir un año después para lograr la redención definitiva en Sudáfrica. Es que es de película. Ojo que estas son palabras suyas, ¿eh? Son crudas, son muy directas y nos enseñan esa vulnerabilidad que nadie veía. El hombre que hacía pura magia en el campo llegaba a casa y sentía un vacío que no podía llenar. Tuvo que aprender a salvarse a sí mismo antes de poder salvarnos a todos en ese minuto 116. Entonces, vamos a ver un poco al hombre que salió de todo aquello. Una persona que, a pesar de toda la fama y la gloria, se mantuvo siempre humilde, con los pies en la tierra, anclado a sus orígenes. Y aquí, claro, llegamos a uno de los grandes debates de su carrera. El Balón de Oro del año 2010. Para muchísima gente, que el tipo que marcó el gol del Mundial y que fue el cerebro de una era dorada no lo ganara, pues es una injusticia histórica. El debate, desde luego, sigue ahí. Al final, lo más importante es esto. Detrás del genio del fútbol hay una persona increíblemente normal. Un hombre de familia que vuelve a su pueblo para hacer vino en su bodega. Un tipo sin un solo tatuaje al que llegaron a apodar el contable por su pinta de no haber roto un plato. Alguien que no dudó en usar su dinero para salvar de la quiebra al club donde empezó. Ese es el verdadero Andrés. Al final, su legado va mucho más allá de los títulos. Su verdadero legado es el de la humildad, el de la calma, el de haber demostrado que reconocer tu propia fragilidad es, en realidad, el mayor acto de fortaleza que existe. Y esta idea final creo que lo resume todo a la perfección. Su mayor triunfo, ese gol que gritó un país entero, en realidad estaba conectado con su dolor más personal y profundo. Nos enseñó que para tocar el cielo, a veces, primero hay que aprender a caminar por el infierno. Y sobre todo, a hacerlo sin perder nunca la sencillez. Bueno, pues hasta aquí este recorrido por la vida de una leyenda silenciosa.
Si la historia ha parecido interesante, un me gusta siempre se agradece y ayuda a que llegue a más gente. Muchas gracias.